glaucoma. Ustedes saben que es un tema muy importante y dentro de la oftalmología apasionante. Exactamente, mira, glaucoma secundario, su nombre mismo lo dice, es un glaucoma producido por una causa específica, que no sea un glaucoma primario de ángulo abierto, ni que sea un glaucoma primario de ángulo cerrado, ¿no? Porque son glaucomas primarios. Tiene que ser secundario alguna otra razón. Ante un paciente, digamos, que se nos presenta en la consulta con una elevación de la presión intraocular, siempre el examen oftalmológico debe ser muy minucioso, minucioso. La anamnesis tiene que ser, digamos, así minuciosa y detallada. Esto con la finalidad de ver y identificar cuál es la probable patología hipertensiva. Si nosotros no detectamos una causa, digamos, secundaria, que esté causando aumento de la presión en el ojito, podemos decir, y que tiene ángulo abierto lógicamente, podemos decir que es un glaucoma primario de ángulo abierto. Es el glaucoma, digamos, con más porcentaje en todos los tipos de glaucoma que existen en las personas. Entonces, si digamos nosotros encontramos que no es glaucoma primario, también descartamos un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, podemos pensar por qué estará subiendo esta presión. ¿Por qué es esta patología hipertensiva del ojito? Solamente después de un estudio muy, digamos, detallado, podemos hacer un diagnóstico, descartando el glaucoma primario y el primario de ángulo cerrado. Esto es muy importante, ya que el tratamiento de los glaucomas son diferentes del glaucoma primario de ángulo abierto, del glaucoma primario de ángulo cerrado, y el glaucoma secundario. El tratamiento es muy diferente. A veces en este tipo de glaucomas secundarios, el tratamiento es muy complejo. En muchas situaciones no se reduce solamente con la instilación de tratamiento antihipertensivo en gotitas o una cirugía, por decir. No soluciona, sino que va a requerir muchas veces un tratamiento complementario para subsanar esta causa efectiva que está causando la hipertensión ocular, ¿no es cierto? Por eso es importante el examen detallado y conocer bien la fisiopatología del globo ocular, de los fluidos, inclusive del humor acuoso, no la hemodinamia de los fluidos, perdón. Entonces, el estudio de los glaucomas constituye un capítulo muy apasionante para el oftalmólogo, ¿no? Porque tenemos que, desde la anamnesis, desde una buena historia clínica, ir, digamos, para dar nuestro diagnóstico exacto. Entonces, ¿cómo definiríamos estos glaucomas secundarios? Como un grupo de entidades clínicas, o sea, también es un síndrome, cuyo único común denominador es el hecho de ser una enfermedad que va a complicar por el aumento de la presión intraocular y que va a dañar las fibras ganglionares del nervio óptico para causar el glaucoma secundario, que no es por causa de un glaucoma primario de ángulo abierto ni un glaucoma cerrado de ángulo abierto, sino existe alguna otra situación, como ya les dije, que induce a la hipertensión intraocular. ¿Comprendido? Bien. Dentro de los glaucomas secundarios vamos a ir enumerando, clasificando. Existe uno que es muy importante, que se llama glaucoma pigmentario. Pero antes que el glaucoma pigmentario, ese SDP es el síndrome de dispersión pigmentaria. Primero tiene que haber un síndrome de dispersión pigmentaria para que haya un glaucoma pigmentario.
Entonces, ¿qué significa? Que el síndrome de dispersión pigmentaria y el glaucoma son etapas sucesivas, digamos, de un mismo proceso de la enfermedad o patológico para desarrollar el glaucoma pigmentario. Síndrome de dispersión pigmentaria todavía no es glaucoma, posteriormente ya se va a convertir en glaucoma. Nosotros sabemos y debemos llamar glaucoma cuando hay un daño efectivo, o sea, un daño ya palpable mediante los exámenes complementarios como el campo visual o la tomografía de coherencia óptica. Ahí podemos decir si ya vemos daño que es glaucoma. Entonces, el síndrome de dispersión pigmentaria es una condición del ojito, de la forma del ojito. Es una conformación, digamos, particular, principalmente del iris, que a veces está en forma convexa, pero hacia atrás, perdón, cóncava hacia atrás, ¿no? Y hace un contacto anómalo con la zónula del cristalino. O sea, hay un contacto en la cámara posterior, en ese angulito, entre el iris y la parte anterior del cristalino, que es la parte periférica, está la zónula de zinc, ¿no? Es el ligamento suspensorio del cristalino. Tiene un contacto anómalo, lo que va a llevar a la acumulación de pigmento proveniente del epitelio pigmentario del iris hacia estructuras del segmento anterior. Nosotros sabemos que el iris tiene un epitelio pigmentario en la parte posterior. Cuando nosotros operamos, digamos, una cirugía intraocular, tocamos la parte de adelante del iris, no aparece pigmento, pero si tocamos con nuestro instrumental la parte posterior del iris, vamos a ver que aparece un pigmentito negro, porque es hiperpigmentado, ya la parte posterior del iris. Entonces este contacto va a hacer que se desprenda pigmento y por el humor acuoso se va a ir hacia estructuras del segmento anterior, o sea, hacia la cámara anterior, para impregnarse en el endotelio y la córnea, el ángulo iridocorneal. Ahorita vamos a ver. En la evolución de este síndrome de dispersión pigmentaria, los pacientes pueden desarrollar elevaciones de la presión intraocular, que con el tiempo desencadena una neuropatía óptica glaucomatosa. Cuando desencadena ya la neuropatía, o sea, el daño del nervio óptico, se llama glaucoma pigmentario, con la posibilidad, lógicamente, de ir perdiendo la visión periférica poco a poco, tal y cual como un glaucoma normal, primario, de ángulo abierto. De esta manera, digamos, nosotros conocemos 3 etapas sucesivas en el proceso comenzando por una, que es, como ya les dije, el síndrome de dispersión pigmentaria, el roce y la liberación de pigmento. En una segunda etapa, esta liberación de pigmento puede tapar la malla trabecular. Entonces va a comenzar la segunda etapa con la hipertensión intraocular. Todavía hay una identidad anatómica normal y la función del nervio es normal, solamente que está subiendo la presión. Y finalmente la tercera etapa, que cuando ya sube la presión, es el glaucoma pigmentario, cuando ya está afectado el nervio óptico. Este último se trata de un glaucoma secundario. El glaucoma pigmentario es un glaucoma secundario de ángulo abierto. Que bueno, característicamente dicen que se da más en jóvenes, ¿no? Miopes, entre la tercera y cuarta edad de vida. Y es importante el diagnóstico adecuado. Diagnóstico adecuado, ¿qué significa? Que necesitamos de la tecnología adecuada para ver nosotros este pigmento. Existe una triada clínica del síndrome de dispersión pigmentaria. Entonces, en las diapositivas ustedes van a ver
pigmento, dispersión a nivel del ángulo iridocorneal. Ve aquí, aquí también. Esta cámara está profunda, está con ángulo grande, pero hay pigmento. Y esa triada del glaucoma pigmentario, que comienza por un síndrome, tiene tres fases. El uso de Krukenberg. El uso de Krukenberg, mire, es una, digamos, una adherencia del pigmento a nivel del endotelio corneano. Son la presencia de células pigmentarias en el endotelio, distribuidas en forma de un uso vertical. Así más o menos, un uso vertical. Esto se ve muy clarito con la lámpara hendidura. También se podría ver con una linterna y una lupa. Ese es, digamos, un signo de la triada cuando. El segundo son defectos de transiluminación. Les dije que había un roce, ¿no? Con la parte sonular del iris, pero en la parte periférica. Ese roce va a hacer de que hay áreas de atrofia en la parte periférica del iris, y con la luz se ve una transiluminación, o sea, se adelgaza. Especialmente esto se ve en pacientes con iris que tienen menos pigmento, o sea, iris más claros. Y por último, el pigmento que va a ir a la cámara anterior se va a la malla trabecular. Esta es la malla trabecular. Fíjese cómo está forrado por material de pigmento. Perdón, aquí, forrado por material de pigmento, en 360 grados. Como ya les dije, estos pacientes con glaucoma pigmentario son generalmente miopes entre 40 y 50 años. Cuando uno tiene el síndrome de conversión pigmentaria, no el 100% de los pacientes desarrollan glaucoma pigmentario. Según las estadísticas, más o menos un 50% pueden desarrollar al cabo de unos 15 años. Entonces, esta es una de las principales causas o tipos de glaucoma secundario, chico. Los cambios, digamos, glaucomatosos a nivel del nervio óptico en este glaucoma pigmentario son exactamente iguales a los cambios en el nervio óptico de un glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces se trata de la misma forma, ¿ya? Ahora nos vamos a otro tipo de glaucoma secundario. Glaucoma por pseudoexfoliación. ¿Qué significa exfoliación o pseudoexfoliación? ¿Están viendo aquí alrededor del iris pegadas como estos puntitos blancos? Se trata de células exfoliativas de fibrina, que generalmente salen de la cápsula anterior del cristalino, puede salir también de todas las estructuras que baña el humor acuoso en, en la parte posterior y en la parte anterior, ¿no? Del ojito. Todas las estructuras que van de la cámara posterior o de la cámara anterior. Fíjese, esta pseudoexfoliación causa una debilidad sonular aquí, o ruptura de estas células sonulares, y por ende el cristalino se va a adelantar un poco más adelante y va a cerrar el ángulo iridocorneal. Aquí está normal, y aquí está cerrando el ángulo iridocorneal y produce un tipo de glaucoma. ¿Eh? Por material exfoliativo, debilita la zónula, o sea, el ligamento suspensorio cristalino. Entonces, este síndrome que causa un glaucoma secundario consiste en una microfibriloangiopatía sistémica. Está relacionado, muchos autores dicen, con la edad, porque se da a mayor edad casi siempre. En algunos pacientes se da, otros no. La genética es muy importante, así como los factores ambientales. Eh, Conlleva a un tipo de glaucoma
así como también a la opacidad del cristalino, que es un tipo de catarata, este síndrome de pseudoexfoliación. Además, tiene una estrecha relación, creen, con patologías sistémicas, enfermedades, unas vasculopatías o cardiovasculares. Como ya les dije, este síndrome de pseudoexfoliación se caracteriza por el depósito de material fibrinógeno extracelular que sale de todas las estructuras que daña el humor acuoso en el segmento anterior. Este material se puede encontrar en la superficie anterior del cristalino. Si hubiera una lente intraocular, también podemos encontrar la lente intraocular. En el borde pupilar, como vemos aquí en la diapositiva. Y es importante en el ángulo iridocorneal, ¿no? Ahí es donde, aparte de, digamos, lo que por esta ruptura de fibras anulares o debilidad se va el cristalino hacia adelante, también este material fibrinoso va a tapar el trabéculo y por dos razones va a aumentar la presión y causar un glaucoma pseudoexfoliación. Entonces va a aumentar la presión intraocular por un deterioro funcional debido al depósito de material exfoliativo en la malla trabecular. Así como ya les he dicho, por el desplazamiento hacia adelante o anterior del cristalino por la debilidad de la zona. Eso tiene dos razones por las cuales se eleva la presión. Entonces tenemos que reaccionar de diferente manera. ¿Cuál sería la solución? No solamente es de darles gotitas para que baje la presión, sino aquí tenemos que solucionar principalmente retirando el cristalino. En una fasectomía con implante de lente intraocular. Quiere decir que el cristalino mecánicamente ya no va a presionar hacia adelante y tampoco ya no va a tener la cápsula anterior donde se produce la mayor parte de la exfoliación de fibrina. ¿Comprendido, chicos? Bueno, seguimos con los glaucomas secundarios y esta vez vamos a hablar sobre el glaucoma cortisónico, o sea, por ingesta de antiinflamatorios corticoides, que son generalmente los glucocorticoides, ¿no? Son los fármacos frecuentemente utilizados en oftalmología y en medicina general. El uso no bien controlado o monitorizado de corticoides puede traer como consecuencia glaucomas y cataratas. Ya saben ustedes eso, chicos. Incluso la administración tópica, subconjuntival o intravítrea puede causar este tipo de afecciones, glaucoma y cataratas. Hay también, a veces se administra en forma nasal, ¿no? Para ciertos tipos o grados de asma, en forma sistémica. Incluso se ha visto que en forma dermatológica también pueden producir un aumento de la pío. Entonces, este es el único glaucoma secundario que se parece más al glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Por qué? Porque dentro del ojito no vamos a encontrar ninguna, digamos, alteración importante como en los otros glaucomas secundarios, como en la dispersión pigmentaria o el glaucoma pigmentario, o el glaucoma pseudoexfoliativo, que encontramos, digamos, exfoliación y algunas características. En cambio, en este glaucoma cortisona es el que más se parece. Pero la única diferencia está en la anamnesis, en que este paciente, por alguna razón, por alguna enfermedad, está consumiendo corticoides. ¿Listo? Eso nada más. Y el tratamiento definitivo, básicamente, es retirar los corticoides.
Si un paciente ya tiene un grado de daño en el nervio óptico, por decir un 30%, corroborado por el campo visual, retiramos los corticoides y ese 30% de daño se queda, porque saben que eso es irreversible, ¿no? Entonces, la idea es retirar lo más antes posible los corticoides, con eso va a bajar la presión. Se cree que esta presión o este glaucoma por corticoides es causado por un aumento en la resistencia, digamos, de la salida del humor acuoso a nivel del trabéculo. Se cree, no está muy, digamos, dilucidado esto. Las células de la malla trabecular tienen receptores para los corticoides y los esteroides actúan sobre estos receptores, alterando, digamos, migración celular y aumenta el depósito de algún tipo de células y por ende aumenta la salida del humor acuoso por la malla trabecular. Este es un concepto el más acercado sobre su fisiopatología. Listo, pero como ya les dije, chicos, el tratamiento básicamente es retirar los corticoides y la presión no va a aumentar más. Ahí se termina todo. Después podemos controlar porque podría haber un glaucoma secundario o un glaucoma, digamos, oculto también, primario, ¿no? Pero eso es raro. Después otros glaucomas secundarios, cuando hay glaucomas secundarios a sangre en cámara anterior. Mire, yo les he mostrado estas diapositivas porque acá eso se llama hipopio, ¿no? Cuando hay sangre en la cámara anterior. Perdón, ifema. El hipopio es pus o fibrina. Esto se llama ifema. El de la diapositiva de la derecha tiene más o menos un 20%. Por lo tanto, este paciente está en posición supina, o está sentado o parado, por lo que la sangre por gravedad baja y forma un nivel. Entonces tenemos todo el ángulo iridocorneal de esta parte que va a drenar el humor acuoso. Si a este paciente lo hacemos echar o el trauma es tan grande que ha llenado al 100%, digamos, este ifema, como en la diapositiva de la derecha, es muy probable que las células sanguíneas, tanto blancas como plaquetas como glóbulos rojos, tapen completamente el trabeculado y nos causen una hipertensión intraocular importante. En estos casos tenemos que tratar quirúrgicamente para tratar de drenar toda la sangre. También esta sangre con el contacto con el endotelio tiene una impregnación en el endotelio importante que puede dañar con el tiempo si dejamos mucho tiempo. Y si se daña el endotelio, sabemos que no se puede reepitelizar más este endotelio, o sea, no se puede perder la transparencia esa córnea de forma irreversible hasta llegar a realizar un trasplante córnea. Entonces, a estos pacientes, dependiendo del tipo de sangrado o la cantidad o el porcentaje sangrado, digamos, si no le ocluye todo el ojo, como el de la izquierda, esa sangre por lo general se reabsorbe cuando es 30, 40 o hasta un 50%. Pero el paciente tiene que dormir semisentado, 3 almohadas, tratar de no echarse totalmente y que se disperse en toda la cámara anterior la sangre. Esa es la forma. Bueno, ahora vemos glaucoma neovascular. Este es un glaucoma que generalmente es por un proceso ya terminal de una injuria oftalmológica isquémica, que principalmente se da a nivel de la retina y la coroides. Las retinopatías diabéticas, las retinopatías hipertensivas complicadas. Por ejemplo, tenemos nosotros una complicación, una obstrucción de la vena central de la retina, a nivel de la retina posterior. Si no lo tratamos a tiempo con inyecciones anti-VEGF,
o sea, antiangiogénicas como el Avastin, vamos a ver de que este ojito va a desarrollar una serie de colaterales o neovasos anormales, de atrás hacia adelante. Nosotros vamos a ver neovasos a nivel de la retina, de ahí va a pasar al cuerpo ciliar, y ahí va a pasar al iris, y también al trabéculo, o sea, va a obstruir el trabéculo. Cuando ya vemos neovasos en el iris, ya hay poco o casi nada que hacer. En la diapositiva de la izquierda vemos en el collarín interno del iris esa red vascular anormal y toda esta trama vascular que son vasos primigenios primitivos, neovasos anormales que sangran fácilmente. Eso quiere decir que ya toda la retina está comprometida. Aquí también se ve un poquito, no mucho, que está comenzando, pero vemos en este ángulo, en vez de pigmento, hay vasos anormales. Vasos anormales. Esto comienza de una retinopatía. Muchas veces no vemos los vasos, pero tenemos que comenzar cuando hay una injuria isquémica con el tratamiento de los anti-VEGF, antiangiogénicos, para evitar que se forme la neovascularización. Este ya es un caso terminal, probablemente ya es un ojo amaurótico, atrófico. Muy bien, hay otro tipo de glaucomas que es por causa del cristalino. Estos glaucomas tienen una razón de ser, ¿no? Es el cristalino. De alguna u otra forma, el cristalino va a aumentar la presión intraocular, ya sea obstruyendo la malla trabecular o disminuyendo el ángulo iridocorneal. Por ejemplo, cuando disminuimos o apretamos el ángulo iridocorneal, de lo que es un ángulo de 40 o 45 grados, el cristalino avanza y podemos, digamos, cerrar hasta 15, 10 grados o hasta 5 grados el ángulo. No llamamos glaucoma facomórfico o también ectopía lentis. ¿Qué significa ectopía lentis? Que hay una luxación de las lentes por alguna razón, pues generalmente son traumáticas. Y estas lentes se van hacia adelante, empujando el iris. Entonces va a cerrar el ángulo. Y facomórfico es el glaucoma más común. ¿Por qué? Porque como ya les había dicho antes, cuando comienza una catarata, cuando está en sus etapas iniciales, lógicamente baja la visión de distancia, lo opaca, pero va a aumentar la visión de cerca. ¿Por qué? Porque el lente se hace más bicóncavo, o sea, se abomba, su distancia anteroposterior aumenta. Eso significa que va a empujar también el iris hacia adelante. Entonces, por su forma facomórfico, como dice bien el nombre, está limitando o está cerrando un poco, está estrechando el ángulo. Entonces, es un tipo de glaucoma secundario. Esto también se soluciona retirando el cristalino y en la medida de nuestras posibilidades colocando una lente intraocular. Y ya está solucionado. Y el glaucoma de ángulo abierto, cuando por, digamos, no cierra el ángulo el cristalino, es el glaucoma de ángulo facolítico. ¿Qué significa? Que sin necesidad de que haya un glaucoma pseudoexfoliativo, hay células y proteínas a nivel y partículas del cristalino que también se van a desprender cuando el cristalino es un poquito viejo, degenerado, no necesariamente muy cataratoso, que se desprenden, incluso a nivel de la cénula también se desprenden, dan la vuelta por la pupila a la cámara anterior y cierran el ángulo, la malla trabecular, el ángulo iridocorneal.
También el tratamiento, como todos estos son inducidos por el cristalino, el tratamiento es retirar el cristalino y con eso hemos solucionado el problema, chicos. ¿Bien? Creo que estos, ahí está, facolítico, mira, este es esta es la cápsula anterior, de aquí se desprenden células, facomórfico está empujando el ángulo iridocordial, y cuando se disloca la lente, una luxación de lente, mira, se ve como una media luna. Esta es la ectopía lentes que puede causar glaucoma también, aumentando la presión. Y nosotros decimos, ¿por qué a este nivel porque a este nivel cuando se luxa la lente, protruye un poco el humor vítreo? El humor vítreo evita que pase el humor acuoso, porque el humor vítreo es como gelatinoso. Entonces, aumenta la presión definitivamente. Otro glaucoma. Ya hemos tocado con algunos grupos los temas de uveitis. Es importantísimo el glaucoma por uveitis, ¿no? El aumento de la presión intraocular se puede dar por dos razones en la uveitis. Uno, sabemos que es una inflamación, una iridociclitis, que significa una inflamación del cuerpo ciliar y del iris. Entonces, existen células flotando en el aire, eso llamamos flare positivo, incluso hasta proteínas. Las células inflamatorias tienden al positivo, las proteínas se llama flare. Todos este tipo de células pueden, y por la inflamación puede impregnarse en la malla trabecular y así disminuir el flujo normal del humor acuoso, por ende aumenta la presión. Pero a diferencia del glaucoma de ángulo cerrado, no aumenta tanto, aumenta un poco. Como nosotros sabemos, la mayoría o la gran de las uveitis, principalmente anteriores, se resuelven con corticoides, no necesariamente tópicos, sino sistémicos. Entonces, los corticoides también tienen, como ya hemos visto, el glaucoma cortisónico, aumentar la presión. Entonces, cuando una presión por uveitis está alta, muchas veces tenemos que dilucidar si realmente está viendo la presión por las células inflamatorias o son los corticoides. Para eso está la lámpara hendidura. Si nosotros vemos la presión un poco alta y en la cámara anterior vemos que el humor acuoso está limpio, sin células, sin proteínas, sin material inflamatorio, entonces la presión está causada por los corticoides. Si nosotros vemos todavía material inflamatorio, está causada por la enfermedad propiamente base, ¿no? Que es la uveitis. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Definitivamente tenemos que dar antihipertensivos oculares y ir bajando de a pocos los corticoides, dar dosis de ataque al comienzo, ir bajando paulatinamente hasta quedar con dosis primarias de mantenimiento o cambiar a un antiinflamatorio no corticoide, un INEX, que también para mantención, porque también nos va a ir bien. Muy bien. Ahí está, ¿qué dirán? El glaucoma congénito, chicos. Este glaucoma se puede detectar en niños recién nacidos. No necesariamente esperar hasta esta edad de unos meses o tal vez más del año. Como vemos, tienen córneas grandes, ¿no? En un niño recién nacido con córneas grandes, tenemos que parar las orejas, siempre para descartar de que podría ser un glaucoma congénito. Existe una triada, que eso es importante. Megalocornia. Cuando protruye un poquito más, se llama buftalmos, pero la triada es megalocornia. ¿Listo?
epífora. Este niño lagrimea constantemente porque hay mucha sensibilidad a la luz. Y como hay mucha sensibilidad a la luz, también tiene blefaroespasmo. Entonces la triada, megalocornia, epífora y blefaroespasmo. Eso lo podemos detectar incluso en niños recién nacidos, ¿no? Fíjense cómo la presión del ojito en este niño, en su ojito izquierdo y en el otro niño también, en sus dos ojos, que parece un recién nacido, ha hecho que se edematice la córnea y pierda su transparencia. Entonces estos niños potencialmente, si no reaccionamos a tiempo, porque el tratamiento es quirúrgico, se hace una trabeculotomía, porque genéticamente está cerrado el trabéculo, no se ha abierto. Entonces nosotros podemos hacer con láser o mecánicamente abrir el trabéculo de una forma y que pueda drenar el humor acuoso. Estos niños por lo general quedan con una visión subnormal, o sea, no, su visión no es normal. Pero es importante que ustedes sepan que si un niño ve con el ojito aparentemente más grande o la córnea de mayor diámetro, debemos de sospechar el glaucoma congénito. Si hay la epífora, ¿no? Le chorrean las lagrimitas y a la luz es intolerante, entonces esa es la triada del glaucoma congénito. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo, chicos. Ya hemos terminado glaucoma. ¿Alguna pregunta para seguir con la exposición de vuestra compañera de un tema también que es importante, no deja de ser importante, que es la inflamación de la esclera y la epiesclera? Está bien, doctor. ¿Lo puedo presentar, no? Por favor. Sí, dime, Julo. Sí, sí, papá. Efectivamente, es otro tipo de glaucoma secundario que se da, digamos, en personas más jóvenes. Pueden ser postquirúrgicos también, claro. No son tan comunes como lo que les he dicho, que los que les he nombrado son los más importantes, pero puede haber glaucomas postraumáticos, efectivamente, depende del tipo de trauma. A veces con el trauma se luxa la lente, como hemos visto, ¿no? Ectopía lentis, entonces produce un tipo de glaucoma, ese es el más común. El postraumático también es el ifema, o sea, lo que has visto ahí, la sangre. Ese también es glaucoma postraumático. Esos son los principales tipos de glaucoma después de un trauma. Entonces ya sabemos cómo tratarlo. ¿Ya? Listo, muy bien. Puedes iniciar, Karen. Ya. ¿Se logra visualizar bien? Sí, está bien, está muy bien. Ya. Comencemos. Doctor, compañeros, tengan ustedes una bonita tarde. Espero que estén teniendo una bonita tarde. Vamos a hablar un poco sobre escleritis y episcleritis. Entonces, para iniciar, quería recordarles la importancia de lo que es el síndrome de ojo rojo. El síndrome de ojo ¿Qué pasó? No se te escucha, Karen. ¿Escuchan, chicos, ustedes? No, no. No, doctor, no se escucha. No sé qué ha pasado tal. ¿me escuchan? Perdón.
Ahora sí, está bien. Me fui, perdónenme. Ok, ya, continuamos. Perdón. Ya, les hablaba del síndrome de ojo rojo. Entonces, esta va a constituir una de las primeras causas de consulta relacionadas a oftalmología o en atención primaria relacionada a oftalmología. Entonces, no olvidarnos que muchas de las patologías que ya hemos visto tienen como característica el ojo rojo. ¿Dónde recae la clave? Que nosotros recordemos cuáles son los signos diferenciales o los síntomas que nos ayuden a diferenciar de patología en patología. Cuáles son los signos de una conjuntivitis o de un glaucoma. Entonces, lo que tendríamos que recordar para entender la importancia es, primero la pregunta, ¿no? Cuando vemos un ojo rojo, o es doloroso, si hay miosis o midriasis asociada al ojo rojo, si existe secreción o si hay síntomas sistémicos asociados, que nos den un panorama mucho más amplio y nos ayuden a hacer un diagnóstico mucho más apropiado y más rápido también, ¿no? Entonces, quería comenzar la exposición con un pequeño caso clínico. Entonces, este es un caso clínico en el cual vamos a tener que viene a consulta una mujer de 36 años con un motivo de consulta de ojo rojo doloroso, de un tiempo de enfermedad de 1 año y de agudeza visual de 0.3, siendo normal 1 o 3 de 10. Entonces, como la presentación del ojo rojo es como la que vemos en las imágenes, es un ojo completamente hiperémico y tiene una úlcera en el medio nasal, o bueno, perdón, en la mitad nasal, y está asociado a dolor. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas para hacerlo un poco más interactivo. Preguntas, chicos, preguntas. Asociado a dolor, dijo. No hay preguntas. A ver, ¿Algún antecedente que haya tenido tal vez la paciente relacionado en este caso propiamente al ojo, ¿no? más bien yo diría algún antecedente sistémico. A ver, de repente, vamos a ver, está también bien relacionado al ojo, Alexandra. Perdón, ¿pueden repetirme la pregunta, por favor? Es que no se me fue el internet. Estoy teniendo problemas. ¿Antecedentes primarios del ojo o antecedentes sistémicos de la paciente? Sin antecedentes sistémicos de importancia y antecedentes del ojo es que tiene 1 año de evolución, entonces la paciente ha tenido una administración de corticoides tópicos a los cuales remitía el cuadro 1 semana y luego volvía a aparecer. No tiene otro antecedente del ojo, o sea, está así durante 1 año. Sistémicos, ninguno de importancia. La ocupación de la paciente, ¿cuál es? La paciente es oficinista, o sea, no Se le escucha, Karen. No se escucha. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Sí, yo. ¿El inicio fue insidioso o brusco? ¿Cómo fue? Ya, el inicio ha sido, con el tiempo, se podría decir, con el motivo de la evolución, ha sido insidioso, porque ha comenzado como un ojo rojo con un ligero dolor y se ha ido incrementando hasta el momento de tener esta úlcera. Ha sido progresivo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, puedes continuar, Karen. Ya,
Listo. Entonces, vamos a recordar un poco de qué es la esclera. La esclera va a conformar... Comparte tus perdón. diapositivas, no las vemos. Perdón. Ya. Sí, las pueden ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces vamos a volver un poco a lo básico y recordar qué es la esclera. La esclera es la capa fibrosa del ojo. Entonces va a servir de protección. Va a cubrir los quintos sextos de la circunferencia del ojo y va a estar delimitada en porciones por la inserción de los músculos en una esclera anterior y una esclera posterior. Dentro de lo que tenemos que recordar de suma importancia es que tiene inervación que va a tener dos orígenes. Para la anterior va a ser una rama de la nasociliar, va a provenir de la rama 1 de la oftálmica. Entonces es una rama de la nasociliar, del trigémino, perdón. Y esto, a su vez, la nasociliar va a brindar inervación a los senos paranasales, aparte del frontal. Entonces da sensibilidad a toda esta parte. Es importante para entender un poco de la sintomatología que vamos a encontrar en una escleritis principalmente. Y el posterior está conformado por los nervios ciliares largos, posteriores y cortos. Entonces, entendamos la irrigación. Esta es la parte de la esclera. Voy a agrandarle. Ahora sí creo que no hay problema. Ya. Estos es los componentes de la capa de la esclera. Tenemos una lámina fusca que va a estar en continuidad con la capa vascular, el estroma y la epiesclera. La esclera se va a nutrir por plexos. Tenemos un plexo epiescleral superficial y uno profundo. Y de la afectación de estos plexos es donde nosotros vamos a ver las diferencias entre los cuadros clínicos que se van a presentar entre una episcleritis y una escleritis. Entonces, ¿cuándo hablamos de una episcleritis? Una episcleritis es una inflamación abrupta de este plexo superficial. Es benigna y autolimitada. Sobre todo esto, que es autolimitada. Generalmente va a venir, por ejemplo, en la imagen inferior tenemos cómo se presentaría una epiescleritis. Generalmente se limita a cuadrantes del ojo. Entonces, la característica de la inflamación de los vasos es que son superficiales. Probablemente nosotros con no mucha experticia podremos determinar qué vasos son superficiales y cuáles no, pero son los que se ven de un rosado un poco más claro y que aparentan superficialidad. La etiología es idiopática y de los tipos que podemos encontrar hay dos. La difusa, que es esta, o también puede abarcar un poco más de lo que es la esclera, la epiesclera, y la nodular, que va a ser este nódulo. Y los vasos siempre van a estar asociados o confluyendo hacia este nódulo. Dentro de la epidemiología debemos recordar que la afectación en su mayoría es de mujeres, 70%, y la asociación sistémica que podría estar asociada es de un 20 a 30%, no tan común como en la escleritis. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es cómo se presenta una paciente o un paciente con epiescleritis. Entonces, principalmente hay ojo rojo. De las características que hemos visto, hay lagrimeo y hay un dolor leve. Probablemente si es de una escala del 1 al 10 te va a decir que el dolor es 3 o 4 máximo, que es más una incomodidad. Y sobre todo no hay compromiso de la agudeza visual. Ese no debería ser un motivo de consulta. Si es que hay un compromiso de la agudeza visual, nosotros dejamos de pensar en escleritis y comenzamos a pensar en otra entidad. A diferencia de la escleritis. Entonces, la escleritis es una enfermedad inflamatoria de la esclera. Esta diferencia es sumamente dolorosa y el dolor es particular. Como hemos visto, la inervación de la esclera anterior se va a dar por la nasociliar y como les mencioné, la nasociliar va no solo inervar eso, sino va a inervar los senos paranasales, toda la parte frontal. Entonces, generalmente el dolor no es localizado al ojo, sino es como una cefalea frontal, que es sumamente dolorosa y con el tiempo una escleritis no tratada es bastante destructiva. Ahora, 50% está asociado a enfermedades autoinmunes. Esto va a variar mucho según el subtipo de escleritis del cual estemos hablando. Es mucho más frecuente en mujeres en edad de 40 a 67 años, mujeres de mediana edad, y el 7% puede ser infecciosa.
no tenemos que dejar de lado las infecciones. Sin embargo, es mucho menos frecuente. Y cuando hablamos de una infección, a veces sí, cuando es la parte anterior, puede estar asociada a trauma. También podría estar asociada a enfermedades como sífilis o como TBC. Así que no está de más cuando nosotros no estamos muy seguros de lo que es, cuál es la causa, tomar exámenes que puedan descartar estas enfermedades. En la parte inferior izquierda vamos a tener a lo que es la clasificación de Watson de 1976, en el cual vamos a ver la clasificación de la escleritis y la epiescleritis. Como hablamos, la epiescleritis puede ser difusa o nodular, mientras que en la escleritis tenemos una clasificación según al espacio o a la porción que está afectando. ¿Es anterior o es posterior? Y dentro de las anteriores tenemos también las que vienen con necrotización o son necrotizantes o las que no son necrotizantes. Ahora, el compromiso sistémico generalmente está en un promedio asociado del 50%, pero esto, como les mencioné, varía según el subtipo. Si hablamos de una escleritis anterior no necrotizante difusa, la más común, casi el 70% de las escleritis, hablamos que hay una presentación, una asociación sistémica del 13 al 45%. Si es una anterior no necrotizante nodular, del 28 al 50%. Si hablamos de necrotizantes con inflamación, del 50 al 95%. Y si son escleritis anteriores necrotizantes sin inflamación o también llamadas escleromalias, la asociación es casi del 100%, 90 a 100%, mientras que las escleritis posteriores están asociadas de 6 a 16%. Este es un cuadro de un estudio de cortes que se ha realizado en 12 años, donde podemos ver la frecuencia en las cuales se presentan las escleritis o los subtipos, siendo la principal la difusa, en 75%, seguido por la nodular, posteriormente seguido por la posterior y la necrotizante y la escleromaliasia. Continuamos. Ya. Entonces, vamos a tener que reconocer cómo se presentan esto visualmente. Aquí tenemos una escleritis difusa. Como vemos, es una hiperemia mucho más marcada y se va a extender por toda la episclera, generalmente rodeando al limbo esclerocorneal. Ahora, esta es la más frecuente, como decimos, y la más benigna. Va a ser la que mejor va a responder a un tratamiento de primera línea. Siguiente, tenemos la escleritis anterior nodular, donde hay la presencia de este nódulo y también con la hiperemia y vasos dilatados tortuosos que están alrededor del nódulo. Esta es la necrotizante con inflamación. Y a diferencia de esta necrotizante sin inflamación, aquí vemos la hiperemia marcada que va a rodear a la úlcera. Y esta es una escleromalacia o necrotizante sin inflamación. Cuando yo veo una esclerotizante, esta es más llamativa, ¿verdad? De todas, la escleromalacia o la necrotizante sin inflamación. Generalmente se da en pacientes que tienen larga data de enfermedades autoinmunes subyacentes, que es a las cuales está asociada la escleritis. Y definitivamente hay un desgaste de la esclera. Con cada episodio de escleritis, la esclera se hace mucho más delgada. Es así como se puede ir perdiendo. Entonces, la escleritis posterior, que es una de las menos frecuentes, una de las menos frecuentes, va a ser un poco más difícil y, desafiante en diagnóstico, porque nosotros nos basamos en lo que es el fondo de ojo. Y aquí definitivamente tenemos que tener en cuenta cuáles son las estructuras que tendríamos que reconocer y qué cosa vamos a asociar si es que hay una, por ejemplo, pérdida de agudeza visual, si está afectada la mácula, si hay una delimitación de lo que es la papila, o cómo están los vasos, si es que voy a ver exudados o un desprendimiento de papila. Entonces, dentro de la escleritis posterior puede haber presentaciones muy distintas entre sí y podemos ver edema de papila o pliegues coroideos o desprendimiento de retina, que es la separación de las 9 capas de la retina de la pigmentaria, que sería la décima externa, y acumulación principalmente de tipo seroso, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que deberíamos pensar? Básicamente hacer un examen muy detallado, y por este tipo de acuciosidad que se tiene que tener, es que cuando nosotros sospechamos de escleritis posteriores hay que referirlas al oftalmólogo lo más antes posible,
porque son bastante destructivas. Karen, un segundito atrás, por favor. Felizmente, chicos, las escleritis posteriores, en su gran mayoría, todas se manifiestan con escleritis anterior también. Una escleritis comienza adelante y se va a ir hasta la parte posterior. Entonces, si diagnosticamos una escleritis y vemos la hiperemia que no termina normalmente y se va más atrás, podemos pensar en una escleritis posterior y hacer un diagnóstico fundoscópico con ese antecedente. Pero lo importante es que la escleritis la diagnostiquen adelante, porque va a ser muy difícil que hagan un examen de fondo de ojo para diagnosticar directamente una escleritis posterior, como dijo Karen. Sigue, por favor. Ya. Entonces, hablamos, esto es importante tenerlo en cuenta. La escleritis probablemente se considera la caja de Pandora, o el iceberg, porque nosotros estamos viendo la parte oftalmológica, pero en su gran mayoría, como les mencioné, hay asociación sistémica, entonces no estamos viendo todo lo que está detrás. Hay cuadros en los cuales es mucho más evidente, donde encontramos sintomatología autoinmune y pueden guiarnos hacia el diagnóstico más sencillo, pero en otros no encontramos tanta evidencia de una enfermedad sistémica. Y generalmente no hay que pensar que la escleritis está aislada, generalmente está asociada a algo. Entonces, en este estudio, donde vamos a ver la escleritis y su asociación hacia enfermedades autoinmunes, vamos a ver la frecuencia o la enfermedad a la cual está más asociada, a la cabeza, artritis reumatoide, siguiendo por vasculitis sistémicas, las enfermedades infecciosas, artritis seronegativas y otras enfermedades. Entonces, aquí lo importante es que tenemos que recordar que la escleritis no es una enfermedad que se presenta aislada. Entonces, cuando viene una paciente nosotros, por ejemplo, viene una paciente con deformidad articular y viene con el ojo rojo, hacemos el diagnóstico de escleritis, pero se nos olvida esta parte de que haya una asociación sistémica. Yo puedo resolver el cuadro ocular recetándole agentes tópicos y probablemente ceda, pero lo importante aquí es recordar que no estás eliminando la causa. El tratamiento no está completo. Es así que la siguiente vez o la siguiente recaída, porque estas escleritis son bastante recurrentes si no hay un control adecuado sistémico, va a ser mucho más resistente al tratamiento y probablemente ya va a haber daño de la esclera, porque con cada episodio la esclera se daña más. Entonces es importante que nosotros al momento de identificar una escleritis podamos determinar también cuál es la enfermedad subyacente o hacer las referencias adecuadas para que se determine cuál es la causa de esto. Siempre hay que encontrar la causa. ¿Y cómo se presenta una escleritis? Al ser parte del síndrome de ojo rojo, principalmente ojo rojo. También puede haber lagrimeo. La diferencia es que vamos a encontrar algunas veces fotofobia, el dolor que ya les mencioné que es sumamente característico, el adelgazamiento de la esclera. Si ha habido episodios anteriores de escleritis que han remitido y esto sería recurrencia, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque la esclera toma un tono medio azulado. Eso nos habla de que hay un adelgazamiento de la esclera. Y sobre todo, también una bandera roja que deberíamos considerar es que si el ojo rojo viene con compromiso de la agudeza visual. Entonces, hablemos del diagnóstico. Para el diagnóstico es importante que nosotros podamos, Para el diagnóstico es importante que nosotros podamos explorar al paciente desde el ingreso a consulta. Eso quiere decir que nosotros cuando ya veamos al paciente tenemos que hacer un examen ectoscópico para determinar cuáles son las características. Por ejemplo, una paciente que es córtico dependiente utiliza corticoides para disminuir estos episodios de escleritis y que ha visto que le funcionan, pero últimamente no le están funcionando y está sobremedicada, probablemente esté desarrollando un síndrome de Cushing. Entonces, por ejemplo, esta paciente viene ya con su síndrome de Cushing, viene es una córtico dependiente con una nariz sencilla de montar. Entonces ya nos orienta a pensar de que esto no solo es una patología netamente ocular, sino que es una patología asociada sistémica. Ahora, veo a esta paciente que tiene ojo rojo, es una nodular. No se ve bien, pero parece una nodular. Y vemos que tiene también deformidades articulares. Entonces tengo que pensar
qué asociación o qué enfermedades estoy tratando de ver. Entonces tenemos que ver el cuadro completo, no solo enfocarnos en la parte ocular. Para hacer el diagnóstico podemos valernos de herramientas. En este caso, la semiología es sumamente importante, hacer una historia detallada de cuáles son las enfermedades que ha tenido la asociación sistémica. Por ejemplo, si es que yo estoy hablando de una granulomatosis de Wegener, tengo que saber si ha habido antecedentes de atopía, de alergias, si ha tenido otro tipo de enfermedades, o sea, todos los antecedentes que me puedan guiar o que yo piense que están mayormente asociados, tengo que descartarlos o anotarlos o tenerlos en cuenta. Si hablamos de una escleritis que ya es posterior, podemos hacernos, en oftalmología se valen de herramientas. Uno es el fondo de ojo. Hacer un buen fondo de ojo te determina si es que hay desprendimiento de retina, si hay exudado, si hay hemorragias o microhemorragias. Pero también hay otras herramientas como el CTO o la tomografía de concordancia óptica, en la cual vamos a ver netamente las capas de la retina y si hay un desprendimiento. Si hay un desprendimiento, hay un aumento del espesor. Entonces eso nos da cuenta de lo que es el grado de inflamación. Ahora, también podemos hacer un ultrasonido donde por la dilatación del espacio subtenoniano podemos ver este signo que es clásico, que es el signo de T. O quizás, si es que ya estamos pensando que hay una afectación mucho más grande, podemos ver, por ejemplo, utilizar otros tipos de herramientas, como por ejemplo tomografías o resonancias magnéticas. Nunca debemos olvidarnos que esto tiene que ser secuenciado. O sea, yo al encontrar una escleritis no puedo pedir directamente, no sé, el CTO, sino tiene que estar bastante escalonado y para que sea también direccionado. Entonces, ¿cómo sería el manejo, no? ¿O cuál sería el manejo? Lo principal es ver en qué nivel de atención estamos. ¿Qué pasa si es que yo en el primer nivel, por ejemplo, en mi posta del serum, viene una paciente la cual yo estoy sospechando de escleritis o epiescleritis? Si no tenemos mucha experticia, es muy difícil determinar si es una epiescleritis o una escleritis. Entonces, para sacarnos de dudas, existe un test, el test de fenilefrina al 2.5%. Esto lo que va a causar es la constricción o la vasoconstricción del plexo superficial. Entonces, si desaparece, hablábamos de una epiescleritis. Y si no desaparece y continúa, estamos hablando de una escleritis. A esto debemos aumentarles los exámenes que nosotros con los cuales contemos a la mano. Puede ser un hemograma completo, un examen de orina, glucosa, urea, creatinina, los reactantes de fase aguda, el PCR y el BSG, que nos van a dar una idea si es que también es una enfermedad, si tiene una enfermedad autoinmune de base y si está en una llamarada. Ahora, si estamos en segundo nivel, la evaluación se hace mucho más completa, porque no solo vamos a ver la esclera, sino vamos a ver las estructuras adyacentes para ver si hay un compromiso mucho más avanzado. Podemos ver la presión intraocular, la córnea, la uvea. En 40% de los casos se puede presentar un aumento de la presión intraocular. Podemos pedir pruebas mucho más específicas que nos ayuden a direccionar el diagnóstico a una enfermedad ya con nombre y apellido, como el factor reumatoideo, el ANA, el ANCA, que nos va a direccionar el diagnóstico y ya pues nos va a dar la enfermedad y cuáles son las causas que está teniendo. Ahora, el tratamiento es muy... Un momentito, perfecto, pero siempre en este segundo nivel, por más que esté en un hospital, digamos, de tercer o cuarto nivel, siempre realizar el test de la fenilefrina. Ustedes van a tener desde una posta hasta cualquier nivel. Ese test es importante, chicos. Sigue, por favor. Ya. Entonces, el tratamiento es multidisciplinario. Al ser una enfermedad que tiene componente sistémico, nosotros tenemos que trabajar en concordancia con 3 disciplinas importantes. Medicina interna, si es que se encuentra en una fase aguda de una enfermedad autoinmune que pueda controlar la enfermedad con pulsos. Oftalmología, para ver el grado de compromiso de la agudeza visual o el grado del compromiso de las estructuras adyacentes o de la misma esclera. Y reumatología, para que le dé un tratamiento de base que pueda controlar la enfermedad sistémica en general y ya no hayan este tipo de presentaciones oculares.
Como mencioné, es importante que si nosotros estamos sospechando que tenemos una escleritis anterior que tiene compromiso posterior, debamos referir inmediatamente al oftalmólogo porque hay compromiso severo. Puede haber pérdida de agudeza visual y puede haber otro tipo de compromisos que son más deleterios. Ya. Y entonces el tratamiento. Dentro del tratamiento nosotros tenemos una primera línea que generalmente va a ser tópico. El acetato de prednisolona o AINES tiene 48% de éxito en esto, en escleritis o epiescleritis. En epiescleritis en todas, pero generalmente las epiescleritis se autolimitan. Sin embargo, las escleritis difusas en 48% responden muy bien a este tratamiento. Pero ¿qué pasa si me encuentro con otro tipo de escleritis? Una escleritis nodular que es un poco refractaria a tratamiento, si ya me encuentro con una posterior o con una necrotizante, entonces ya veo otras escalas de tratamiento. La primera es las inyecciones subconjuntivales a esteroides. Si no cede y ya vemos que estamos hablando de una enfermedad que tiene compromiso sistémico, que está en una llamarada, hablamos de ya controlarlo con corticoides a grandes dosis, prednisona de 40 a 60 miligramos por día o directamente pulsos, que van a tener una duración corta de 3 días, solo para controlar el episodio agudo. Y se puede complementar con ciclofosfamida u otro tipo de tratamientos que puedan controlar la enfermedad. También podemos utilizar metrotexate o micofenolato. Generalmente están asociadas en la continuación de tratamiento con estos medicamentos a necrotizantes y a resistentes o a recidivantes. Entonces, volviendo al caso clínico. Entonces tenemos a la mujer de 33 años con el ojo rojo doloroso, un tiempo de enfermedad de 1 año y una agudeza visual de 0.3. ¿Qué esperarías encontrar y qué exámenes pedirías? ¿Qué exámenes pediríamos? ¿Alguien quiere ayudarnos con esta parte? A ver, chicos. Podríamos hacerle el test de fenilefrina. Ya, podríamos hacer el test de fenilefrina. Sí, sería lo más adecuado, pero si te das cuenta, aquí ya tiene una úlcera. Entonces, las episcleritis no causan úlceras. La afectación es de plexo superficial. O sea, esto te está gritando escleritis. Sin embargo, si viene cualquier otro tipo de ojo rojo, sería lo más adecuado hacer el test de fenilefrina. Ya. Otro tipo de exámenes que también deberíamos pedir en primer nivel serían los que sean más sencillos de encontrar, ¿no? Hemograma, restantes de fase aguda, un examen de orina, una radiografía de tórax, quizás, si es que estoy sospechando de una autoinmune, ¿verdad? Entonces vamos a ver que a esta paciente se le ha hecho su fondo de ojo. Vamos a ver que es un fondo de ojo con exudación. Se ha hecho un CTO también porque tenía solo afectación del ojo derecho, no del izquierdo, y no tenía afectación sistémica. Y sobre todo se le ha hecho el CTO porque había un compromiso de agudeza visual, o sea, tenía 0.3, estamos hablando que casi a dedos. Entonces se le hizo también un hemograma donde vemos el ANCA, que ha salido ligeramente positivo, 1 en 40. Y lo que se ha hecho es el manejo con metilprednisolona de 1 gramo por día por 3 días, porque se consideró que tenía un cuadro grave, porque tenía desprendimiento de retina por exudativo. Y se le ha continuado con ciclofosfamida por 3 semanas, ¿ya? Entonces, a las 3 semanas, ya al ver estos bordes medios blanquecinos alrededor de la úlcera, lo que vamos a ver es que hay un proceso de cicatrización. Entonces, el cuadro estaba cediendo. Lo que pasa es que se da de alta a la paciente y la paciente vuelve después de 4 semanas. Se pierde la paciente y vuelve después de 4 semanas, pero no vuelve por el recrudecimiento de la úlcera, porque ven que está mucho más afectado, sino viene porque ha perdido completamente la capacidad de agudeza visual, ve a cuentadedos, ¿ya? Entonces, al final, cuando se hace la evaluación, se nota un empeoramiento del cuadro. Entonces, se trata de ver qué cosa estaba pasando. Se hace en el fondo de ojo aquí, como vamos a ver, es un fondo de ojo que tiene exudados, que tiene una microhemorragia, pero sobre todo no se ve el borde de la papila. Pero ven estos pliegues de aquí hace sospechar a los doctores que tenía un tumor que estaba empujando
o sea, se está empujando la parte de atrás, o sea, la córnea. Entonces, lo que se decide hacer es un ultrasonido, donde también se corrobora esta masa como un tumor. Entonces, se comienza a pensar que quizás podría ser un tumor. Se realiza una tomografía donde también se ve lo mismo, y lo que se procede a hacer es un proceso de biopsia. Y la biopsia, lo que se va a resultar bastante importante y llamativo es que hay una infiltración granulomatosa de tipo linfocitario. No hay eosinofilia, solo es linfocitos, y que data de una enfermedad o de un cuadro crónico. Entonces, más el ANCA positivo, que ha salido 1 en 40, el diagnóstico sería una polangeitis granulomatosa de Wegener. A este síndrome de una afectación ocular por Wegener y la presencia de este tumor se denomina pseudotumor óptico, y está descrito dentro de los libros y la bibliografía. No es tan frecuente, pero probablemente también este caso nos oriente a que podamos hacer una evaluación y tener todas las posibilidades en nuestra cabeza. Lo que sí deberíamos saber es que esta paciente tiene amaurosis del ojo, en el ojo derecho, que él es el afectado, no presenta luz porque hay un daño completo de las estructuras involucradas. Y eso sería todo. Muy bien. Un caso rarísimo, pero interesante, ¿ve? Que produce un tipo de escleritis posterior. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo único que podría acotar es que es muy importante que ustedes, digamos, aparte de diagnosticar una conjuntivitis o una queratitis, sepan diferenciar bien lo que es una escleritis de lo que es una epiescleritis. Ectoscópicamente, la epiescleritis es más rosadito, con vasos más delgados y finos. Y la epiescleritis es un poquito más difuso y con vasos más grandes y tortuosos. Es un poco más oscuro, incluso hay una coloración más violácea. Y lo más importante, por encima de los párpados, ustedes tocan la parte hiperémica. La epiescleritis no duele, pero la escleritis sí duele. Las conjuntivitis tampoco no duelen, ¿ya? La escleritis sí duele. El tratamiento, como ya saben, es totalmente diferente. Entonces, por el aspecto, por el dolor y por el test de la fenilefrina, podemos diagnosticar, o sea, hacer el diagnóstico diferencial fácilmente. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Gracias, Karen, por tu presentación. Has hecho una muy buena investigación. Todo correcto, ¿no? Creo que está claro. Bastante didáctico nos ha presentado Karen. Entonces, que tengan una buena tarde, chicos. Ya son las 4 de la tarde. Tenga bonita tarde, doctor. Buenas tardes con todos.